Si quieres un postre fácil, rápido y perfecto para emprender desde casa, tienes que hacer este pastel volteado de piña. Es muy popular, queda delicioso, se hace muy fácil y rápido. No necesitas equipo complicado de repostería y lo mejor es que es fácil de vender. Y aquí te digo cómo hacerlo paso a paso. Y antes de arrancar con la receta de este delicioso volteado de piña, suscríbete al canal. Suscríbete porque te conviene, se viene la mejor temporada del año. Tenemos recetas deliciosas y también ya hay recetas buenísimas aquí en el canal. Simplemente busca aquí en la sección de videos o en las listas de reproducción. Entonces suscríbete y de una vez también dale like al video porque luego se te olvida. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a empezar con el caramelo. Necesitas estos dos tipos de azúcar, es azúcar regular estándar y azúcar mascabado. Si decides solo ponerle de una, tiene que ser azúcar mascabado. Y aquí vamos a agregar el jugo de piña. Mezcla hasta disolver lo más que puedas el azúcar y ahora te la llevas al fuego. Y una vez que se ven así las burbujas, o sea, ya empezó a espumar el caramelo, vamos a agregar la mantequilla y vamos a mover hasta que esta se disuelva. Enseguida la retiramos del fuego y ya lo tenemos listo. Y ya una vez que tenemos el caramelo listo, lo vamos a vaciar en nuestro molde. El que estoy usando es de 22 centímetros. Y ahora ya nada más vamos a ir acomodando las rodajas de piña sobre nuestro molde. A mí me gusta usar piña en almíbar, se me hace muy práctico. Este lo vamos a reservar un momento y ahora seguimos con la receta del bizcocho. Para el bizcocho necesitamos 4 huevos, velos cascando de uno por uno en un recipiente aparte. Vas a empezar a batir los huevos en velocidad bajita, pasando a velocidad media. Y una vez que hayan espumado de esta forma, vas a ir agregando el azúcar poco a poco y sigues batiendo a velocidad media. Cuando se vean así, vamos a incorporar el aceite poco a poco. Y mientras los huevos se baten, te vas a traer leche y acá tengo el jugo del almíbar de la lata de piña. Lo vas a mezclar, confía en el proceso, así va. Y también le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Lo mezclamos y lo reservamos. Ahora, por otra parte, aquí tengo harina de trigo común de todo uso. Le vamos a agregar polvo para hornear y recuerda también siempre poner un poquito de sal. Mezclamos esto muy bien y ahora lo vamos a ir incorporando poco a poco, alternándolo con la mezcla de la leche y el jugo de piña. Mira, en este momento se ve justo así, vas a bajar la velocidad al mínimo de tu batidora y ahora sí empezamos a incorporar los ingredientes secos. Y mira, estas mezclas no las tienes que batir en exceso, es mejor que revises con una espátula si quedó algún resto de harina. Y así la terminas de integrar a mano. Ya la tienes lista y ahora la vamos a poner en el molde. Y seguro me vas a preguntar si se puede hacer con piña natural. Claro que sí, solo la pones a cocer con agua y azúcar hasta que esté suave. Puedes usar un TPT. Y recuerda que independientemente del molde que uses, siempre debes de dejarle un espacio para que el bizcocho crezca. Y tu horno tiene que estar precalentado, ahora sí nos lo llevamos a hornear. Para saber si está listo, cuando aún esté dentro del horno, le clavas una brocheta así y esta tiene que salir limpia. Y si es así, ya lo tienes. Y una vez salido del horno, pásale una espátula por la orilla del molde para despegarlo de las paredes y en esta ocasión sí lo vamos a desmoldar así caliente. Yo me apoyo con una base y lo giro de esta forma. Aquí aprovecho para ponerle las cerezas y ahora sí lo dejo enfriar.
Y también quiero enseñarte cómo hacer el volteado de piña para vender, porque recuerda que los postres individuales dejan más ganancias. Mira, encontré yo estas charolitas, las encuentras en todas las tiendas de repostería. O sea, escogí estas porque son muy fáciles de conseguir, al menos aquí las encuentras en cualquier tienda de repostería. Estas miden 9 por 11 centímetros y tienen 4 centímetros de profundidad y ya vienen con su tapa. Lo bueno de este tipo de charolitas son de aluminio, es que puedes hornear directamente y es justo lo que vamos a hacer. Mira, el proceso está súper fácil, es completamente hacer lo mismo, pero en versión individual. Vamos a ir rellenando con el caramelo cada una de las charolitas. Y aquí yo les puse solamente de a una rebanada de piña. Con las mismas cantidades que usé para el volteado de piña en tamaño grande, voy a hacerlos en versión individual, o sea, con una sola receta, y aquí les voy poniendo. Siempre tienes que dejarles poquito espacio para que crezcan y ahora sí te los vas a llevar al horno. Recuerda siempre que tu horno tiene que estar precalentado, al menos unos 5 o 10 minutos, y las vamos a hornear a la misma temperatura. Y mira, a mí me salieron 5 con esta mezcla, o sea, con las mismas cantidades, yo hice 5 contenedores individuales. Y lo único es que una vez que ya estén listos, que estén horneados, los tienes que desmoldar calientes. O sea, yo me espero más o menos nada más un minuto, porque si los dejas enfriar más tiempo, lo que puede pasar es que se queda pegada la piña en el fondo y se endurece el caramelo y así ya no se humedece la parte de abajo. Yo los voy volteando apoyándome con una charola y después uso una espátula. Entonces los vuelves a poner en su contenedor y ahora sí dejas que enfríen completamente antes de taparlo. Lo único que a mí sí me gusta es ponerles la cereza cuando todavía está caliente, porque siento así como que se termina de enfriar, y yo no la horneo junto con el resto de la mezcla. O sea, hay personas que sí lo hacen, a mí me gusta más cómo se ve así natural. Y ya una vez que están listos, ahora sí ya los vas a tapar y ya los puedes refrigerar. Y mira, estos se cierran así. Y este volteado de piña, o sea, lo que me gusta es que es muy fácil, especialmente si vas empezando, y porque no llevan tanta decoración, o sea, todavía no te complicas en esa parte. Es una receta perfecta para iniciar, ya viste que es fácil, es muy rica, es muy popular, o sea, mucha gente le gusta, pero como mi producto, o sea, es así sencillo, no lleva tanta decoración en el bizcocho, pues lo que yo hago, lo que siempre te sugiero a veces es ponerle alguna etiqueta, algo que se vea bonito, que atraiga un poquito hacia los clientes de forma visual, o sea, que sientan que están comprando, pues no sé, algo ya así como complementario que pueden consumir directo o que pueden comprar para regalar. Esta solo es una sugerencia de cómo puedes decorarlo, o sea, de forma fácil sin que te cueste tanto dinero, porque las etiquetas son muy económicas. De hecho, ya les compartí dónde compré yo estas etiquetas, te dejo ese video aquí, ahí les puse la información de donde yo las compré, pero las venden en muchos sitios, o sea, las venden en tiendas físicas, las puedes encontrar en papelerías, y si no, si tú ya tienes un negocio más grande, seguramente pues ya hiciste etiquetas personalizadas donde va tu logo, tu número de teléfono, tu nombre. Entonces, pues es una sugerencia. Si no encuentras etiquetas, puedes ponerle un listoncito, algún detalle. Yo pienso que llama la atención un poquito más, una cucharita, una velita, porque a veces lo quieren para un festejo individual, no sé, en la oficina. Pero todo eso tienes que cobrarlo. Y si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres, también tengo un video de cómo sacar el precio aquí en el canal. O sea, es un video donde te voy explicando paso a paso las cosas que tienes que tener en cuenta, pues al momento de ponerle el precio. Ya tú las puedes modificar o adaptar a como a ti te convenga. Este video también te lo dejo aquí en una tarjeta, o si no lo encuentras por aquí, está abajo en la descripción del video. O sea, dale clic al título y ahí despliegas la descripción y ahí te voy a dejar el enlace. Pero bueno, pues, o sea, recuerda que esto es opcional, lo puedes quitar o poner, pero yo sinceramente, pues sí se lo pondría para que llame la atención y vendas más. Yo pienso que esta es la presentación perfecta, o sea, este es volteado de piña para negocio, para captar más clientes. Creo que esta presentación es perfecta, o sea, para que puedas empezar tu negocio, para que les des a probar a tus clientes si apenas te estás dando a conocer. Este tamaño es perfecto y siento que esta presentación es más fácil de vender. Además que una vez que lo prueben, o sea, estoy segura que les va a gustar muchísimo. Es un postre muy popular, ya viste que es muy fácil de hacer y entonces estoy segura que muchos clientes te van a empezar a comprar la versión grande, que es así de verdad muy fácil, como ya viste que no necesita mucha decoración, no necesitas tener demasiados elementos de repostería, o sea, con que tengas lo básico ya puedes hacer esta receta de volteado de piña en tamaño grande.
pero escríbeme en los comentarios cuál es la que tú vendes o cuál es la que te vas a animar a vender, o si solamente lo estás haciendo para tu familia. Esta es una receta perfecta también para esos clientes que buscan algo un poquito más sencillo, pero que sigue estando delicioso. O sea, es perfecta porque ya viste que es rápida, ya viste que es muy fácil, ya viste que no necesitas tanta decoración, pero aquí no nos gusta quedarnos con la versión sencilla. Entonces, para enriquecerlo aún más, le voy a poner a este pastel un relleno de flan, porque pues yo no quería quedarme sin probarlo y porque últimamente he estado haciendo pasteles que resultan increíbles. O sea, el flan le sube el nivel como no tienes idea. Ya tengo aquí la receta del chocoflan para vender. Búscalo así, chocoflan nivel delicia. Busca el beso de ángel nivel delicia, de verdad es que se me antoja muchísimo, porque pues ahí te mostré cómo hacerlo, te mostré la receta del flan que yo estoy haciendo, aunque tengo la versión del flan así solito, esa receta, flan nivel delicia, pero en esa ocasión no le puse el queso crema y a mí me gusta mucho más cómo queda con el queso crema, y es que me han estado dejando en los comentarios que si se lo pueden quitar, que si se lo pueden poner, queda buenísimo y yo no me quería quedar con la duda, así que se lo voy a poner aquí. O sea, yo te digo que puedes poner el nombre de la receta más nivel delicia y te sale mi receta, pero también te voy a dejar esos videos en la descripción. Ahí te pongo el enlace pues para que los tengas más rápido. Yo solo quería probarlo con el flan, por eso solamente hice media receta, pero haz el flan completo. En un molde de 18 centímetros creo que quedaría perfecto. Igual el bizcocho en molde de 18 centímetros para que te quede así de la misma medida. Yo quería hacer la prueba nada más para ver cómo sabía. Yo ya tenía mi flan hecho, ya había reposado toda la noche, pero pues como quería hacer la prueba y me encanta. O sea, esto tiene una pinta, pero voy a ponerle la parte de arriba y ahorita hacemos el corte. Se ve delicioso, ya tú decides si le pones o no el caramelo, pero esto ya tiene una pintaza que quiero, me muero de ganas por ver cómo luce por dentro. Ah, y la receta del flan está en los dos videos anteriores que ya te mencioné, pero bueno, pues ahí está así paso a paso, cómo la fui haciendo. Ahorita nada más quería hacer el experimento y claro que lo quiero probar. El volteado de piña nunca falla. Quedan súper húmedos así con el caramelo, es delicioso y es muy fácil de preparar. Es una receta muy rentable para tu negocio, ya solo falta que te animes a hornearlo y empezar a ganar con él. Prepáralo, ponlo en práctica, pon en práctica los tips que te di del empaque y empieza a ofrecerlo. Verás que es un producto fácil de vender que puede convertirse en una gran oportunidad para tu negocio, y este postre está ideal para esos clientes que buscan un postre rico pero más accesible. No sé quién inventó esto de ponerle el flan en medio al volteado de piña, pero te lo súper recomiendo. O sea, y si lo vas a hacer para vender, tus clientes van a quedar encantados. De verdad, no esperaba este resultado. O sea, yo he probado el chocoflan, el beso de ángel, pero así con el volteado de piña no lo había probado y siento que sí le sube muchísimo el nivel, así que súper recomendado. Si quieres poner esto también en la versión individual, así nada más, pues vas cortando, vas porcionando tu flan y se lo pones. De verdad es que le sube el nivel como no tienes una idea. O sea, literalmente aquí se lo subió, pero de verdad queda buenísimo, así que te lo recomiendo. Es una receta perfecta así para hacer desde casa, para empezar a generar ingresos. Y si haces esto, de verdad, envíanos tu foto porque nos encanta recibir las fotos. Ya sabes que me las puedes enviar por mis redes sociales. Siempre te dejo aquí mis redes sociales, así me encuentras, no hay otra. Y por ahí pues me la puedes mandar por mensaje privado, ya sea por Instagram o por Facebook. Me encanta recibir sus fotos y muchas gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Me gusta mucho poner sus nombres aquí de uno por uno en agradecimiento. Es que ya somos muchísimos, pero si tú quieres hacerte miembro y ahorita, no sé, no puedes o lo que sea, nos apoyas muchísimo cada vez que le das like, cada vez que te suscribes, porque también he visto que muchas personas que nos ven no están suscritas al canal. Entonces activa las notificaciones, suscríbete, porque cuando activas las notificaciones también te enteras más rápido cuando publicamos una receta nueva. Entonces también nos apoyas mucho de esa forma cada vez que comentas o cuando compartes los videos. O sea, los puedes compartir en tu perfil, por WhatsApp. Mándaselo a quien le gusta hacer postres, que haga esta receta porque le va a salir buenísima. Y también si quieres ver más recetas, más postres deliciosos, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.